Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y es del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Capricornio, el día sábado a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, no te lo pierdas. El día lunes, a partir del día lunes 16, voy a estar ausente un par de semanas, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a entrar a lo que es a una intervención quirúrgica. Te pido por favor, mi Capricornio, que mires la lectura pasada para que YouTube pueda ver de que el canal sigue vigente, ¿vale? Y una cadena de oración me vendría bien también. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Mi querido Capricornio, ¿sabes qué puedo sentir con la energía del cuenco tibetano? Es como si hubiera muchos resplandores, ¿vale? No sé si alguna vez te ha pasado cuando empieza a haber relámpagos en el cielo. No son truenos, son relámpagos de luz. Antes de llover o simplemente si estás cerca de la cordillera lo vas a ver. Entonces me dicen, dentro de la oscuridad que muchos de vosotros de repente están viviendo actualmente, hay un resplandor, hay una esperanza para vosotros. O simplemente muy pronto vas a ver claridad. No sé por qué siento Capricornio, siento un Escorpio, un Sagitario, que a lo mejor para un grupo de ustedes como que ya se va quedando una etapa negativa en su vida atrás. Como que para un grupo de vosotros viene de repente un acercamiento, una reconciliación, o simplemente vas a hacer lo que es un viaje. O ese viaje que tanto tú quieres hacer, pues simplemente se concreta. Porque yo veo avances, cariño. Veo claridad para vosotros. Por eso he sentido y he podido visualizar lo que es este resplandor. O que a lo mejor me dice Richard, yo últimamente da la casualidad que cada vez que estoy por el campo veo los resplandores. Veo de repente los relámpagos que dices tú. Entonces, cariño, es como si las energías del universo te estuvieran diciendo, hey, aquí estoy presente, muy pronto va a haber un cambio en tu vida, las cosas van a mejorar, tranquilo, tranquila, o que simplemente vas a lograr ese objetivo. Pero me hablan de claridad, Te voy a dar signos, a ver, vamos a ver signos. Me sale lo que es un Virgo, me sale lo que es un Capricornio. Otra vez Capricornio, estás con otro Capricornio. Me sale Cáncer, Tauro, un hito más, y Piscis. Te enseño aquí las cartitas, cariño. Te enseño las cartas. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver qué me quieren decir. Vamos a ver. La letra P, la letra R, la letra A, la letra O. Y tenemos la letra K, muy bien. Y tengo la letra H que me está viendo de un costadito como diciendo, Richard, no te olvides de mí. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Luego vamos a empezar con el tarot. A ver para Capricornio, que Dios Universo me ayude por favor. Capricornio, Capricornio. Salen dos cartas. Expresión escrita. Reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o un libro. Despliega tus alas, no te aferres a este momento, la ocasión es propicia y estás a punto de levantar vuelo. Es como si me dijeran las cartas, la historia de Capricornio es peor que una novela turca. La historia de Capricornio, si te lo cuenta te pones a llorar. O a lo mejor me dice Richard, lo que me pasa a mí no le pasa a cualquiera. Es esto, es como si tuvieras que contar en un futuro a tus nietos, a tus amigos, algún tipo de anécdota que ha sido muy impactante o que es muy impactante en tu vida. Sí, yo veo, cariño, que me dicen también, lo vivido ya está vivido, cariño, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es desplegar tus alas y continuar con tu avance. No te aferres de repente a recuerdos del pasado, porque como te vuelvo a decir, puede ser que tu historia sea como una novela. Richard, yo amaba a esta persona vino otro lagarto, otra lagarta y me lo quitó. Pero sin embargo yo todavía tengo esperanza. Pretendientes tengo, Richard.
hombres y mujeres que están por mí, pero sin embargo yo aún tengo la esperanza de volver con esta persona. Recuerda ese resplandor que nos hablan de la claridad, que nos están diciendo que a lo mejor has llevado mucho tiempo en oscuridad, pero sin embargo ya ha llegado el momento de que empieces a encaminar tu vida, porque todo va a empezar a influir para que tú logres tus objetivos, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. A ver, ¿qué me dicen lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe? Vamos a ver. Siento un Sagitario, Capricornio. La carta del 4 de Pentáculos. Siento que te estás aferrando a algo, cariño. Siento que a lo mejor me dice Richard, en este momento me estoy aferrando, ya sea lo que es en el amor, ya sea lo que es en el trabajo, o me dice Richard, tengo que defender lo que es mío. Porque la carta del 4 de Pentáculos te aferras a algo. A ver, ¿qué más me dicen? La carta de la estrella, la carta de la sacerdotisa, la carta de la reina de bastos y tenemos la carta de la templanza. Yo veo, Capricornio, que hay un grupo de ustedes que se está aferrando mucho al amor o se está aferrando mucho a lo que es a la familia. Si a lo mejor de repente puede ser que sea tu caso en la cual me dice Richard, no tengo nada, ¿vale? Me dejó mi marido, me dejó mi mujer, pero sin embargo las energías me están diciendo, todavía hay algo que vivir en tu vida, tienes que aferrarte a ello, aférrate. El otro punto, quizá de repente me dice Richard, en estos momentos, lo que me da motivo para salir adelante, mi razón y mi motivo, es la familia, es mi hijo o simplemente mi pareja. Porque puede ser que un grupo de ustedes también ha tenido algún tipo de pérdida. No todo tiene por qué estar vinculado con el amor. Porque a lo mejor me dice Richard, he perdido un familiar, he perdido una persona, pero sin embargo en estos momentos mi motor y motivo que tengo ahora es mi familia, es mis hijos, mi madre. Sale aquí la carta de la templanza y la carta de la reina de bastos que me dicen, continúa con esa proyección a futuro. No sé si tú de repente tienes un proyecto, si tú tienes un negocio, o si a lo mejor de repente me dice Richard, creo que tengo que empezar a pasar página. Me dicen, continúa con esa proyección a futuro, mira, porque cierras con la carta de la templanza y la reina de bastos. Tenemos aquí la carta de la sacerdotisa. Veo, mi querido Capricornio, que yo sé que la vida, Capricornio, muchas veces nos tira y nos vuelve a levantar. A lo mejor de repente me dice Richard, he intentado sobrellevar las cosas, he intentado dar una oportunidad a esta persona, pero me he dado cuenta que ahora lo básico o lo primordial soy yo y nada más que yo. O simplemente tu entorno, tus hijos, tu familia. Yo no te veo como una persona egoísta, no. Te veo como una persona razonable. Te veo como una persona que ya se está dando cuenta por qué tienes que luchar o por quiénes tienes que luchar, Capricornio. Veo como un cambio aquí. Puede ser que a lo mejor tengas que tomar decisiones definitivas en tu vida en el transcurso de este tiempo, porque ya me dicen, despliega tus alas. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, todo este tiempo mi madre o mis hermanos o mi familia me decían la situación en la cual yo estaba, como que te querían hacer abrir los ojos, porque recuerda el resplandor del cuenco tibetano, como que te querían hacer entender que lo que tú estabas haciendo de repente era una equivocación o era un error. Pero como yo vuelvo a decir, Capricornio, si tú no das un paso, si tú no juegas con fuego, nunca sabrás si eso quema o no quema. O simplemente la vida también está hecha de experiencias. Entonces, por esa parte no te sientas mal. Por esa parte no te sientas que a lo mejor estás fracasando o que has fallado. No, no te sientas así, cariño. Porque yo veo que todo se va a poner en orden. Simplemente han sido experiencias. A lo mejor me dice Richard, estaba intentando de que esta persona recapacite, de que esta persona vuelva, de que esta persona esté conmigo, pero no hay manera, no cambia. Las energías me hablan de tu liberación. Vamos a ver qué me dice en la carta elemental, el tarot elemental. A ver, vamos a ver. A ver qué me dice en el tarot elemental. Uy, por Dios. Me sale la carta de la torre. Siento, Capricornio, que a muchos de vosotros llegó el gran día, llegó su cambio, o estás en proceso de cambio en estos momentos. Siento que también de repente, mira, y es muy curioso, aunque estos sean truenos, pero nos hablan de una noche oscura y del relámpago, de la luz del trueno. Viene un cambio para ti.
la carta del paje de copas, tenemos la carta del 9 de copas, la carta del 6 de espadas, y tenemos aquí también lo que es la carta del caballero de copas. Hay una persona que cambia de actitud también. Hay una persona que a lo mejor creía que tenía el control de la situación. Veo que esta persona va a bajar la guardia. Veo que esta persona se va a poner en contacto contigo. Puede ser que me dice Richard, ya no lo quiero, no quiero saber nada de él o de ella, porque tenemos la carta del 9 de copas. Y quizás con el dolor de tu corazón te das cuenta de que esta persona ya no debe entrar lo que es en tu vida. Tenemos también lo que es la carta del caballero de copas. Tú lo que estás buscando, Capricornio, no es una persona que a lo mejor por más que sea atractivo o atractiva, el físico no es todo para ti en este momento, ¿vale? Tú necesitas seguridad, me dicen, seguridad. Tú necesitas una persona verdadera. Yo veo que hay alguien que cambia, Capricornio. Alguien viene o se pone en contacto contigo. Alguien te pide lo que es una oportunidad. Pero en este caso vas a ser tú quien quizás no le dé esa oportunidad. Porque mira, aquí yo veo que alguien cambia, alguien quiere comunicarse, alguien quiere ponerse en contacto, ¿vale? Pero sin embargo yo noto de que tú tranquilamente necesitas tranquilidad, necesitas armonía. Y muchos de vosotros se me van a rescatar. No van a aceptar esto. Porque vas a ir en busca de un amor verdadero. O te das cuenta que esta persona simplemente no es para ti. O no ha cambiado. O me dice Richard, es inmaduro. No lo quiero. Yo siento, Capricornio, que estás poniendo todo en orden. Yo siento que ahora ves las cosas con más claridad en tu vida. A ver, voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué más me dice. A ver, voy a sacar más. La carta del 5 de copas, la carta del 4 de copas, la carta del 2 de bastos. En estos momentos, muchos de vosotros, sea soltero, soltera, o a lo mejor has estado lo que es en un compromiso, como que te sientes de repente como que me dice Richard, ¿qué he hecho de mal? ¿En dónde he fallado? ¿Por qué esta persona ¿por qué no me corresponde como yo quiero? Yo veo que en estos momentos hay un grupo de ustedes que piensas, meditas, reflexionas. ¿Qué he hecho de mal? Si todo lo que he estado haciendo todo este tiempo ha sido entregar amor. Si siento que nadie lo va a poder amar más que yo. Porque mira, yo veo aquí como un rechazo, un sufrimiento. Un rechazo, un sufrimiento. Veo que a pesar que a lo mejor me dice Richard, ¿a dónde va o qué es lo que pretende esta persona? O puede ser que tú te has decepcionado de una persona que está en la distancia. A lo mejor de repente es tu pareja o es una persona con la cual tú tenías planes y veo que esta persona como que ha hecho algo que te ha enfadado o ha hecho algo que simplemente te ha decepcionado. Veo que esta persona, yo no veo que las oportunidades entre vosotros dos se han terminado. No. Si estás soltero y soltera, si has tenido el rechazo de alguien, yo no veo que las oportunidades entre vosotros dos se han terminado. Porque tengo aquí la carta del 2 de bastos y la carta de la estrella. Algo va a pasar, algo va a cambiar, en la cual él o ella te va a buscar, va a querer saber de ti, o que simplemente el mundo, el destino se va a encargar de que vosotros otra vez coincidan y que ahora sea todo diferente. Porque cierras con la carta de la estrella y cierras con la carta de la fuerza. Capricornio, si tú me dices, Richard, he tenido planes con una persona de mudarnos juntos, he tenido planes con una persona de comprar una propiedad, o que a lo mejor de repente una persona te daba falsa esperanza, o de repente tú estabas empezando una relación, pero sin embargo has tenido una decepción. Las cartas me dicen, la historia entre vosotros dos no se ha acabado. Hay una oportunidad, pero es de futuro, ¿vale, cariño? No es que va a venir mañana, es de futuro. Vamos a ver ahora qué me quieren decir el tarot urbano. A ver. En estos momentos hay un grupo de ustedes que su prioridad es la familia o es el hijo. Puede ser que a lo mejor muchos de vosotros tienen la responsabilidad de asumir el papel de padre y de madre. Pero sin embargo,
A pesar que a lo mejor muchas veces puede ser que tengas tristeza, cada vez que ves a esa criatura, cada vez que ves a tus hijos, te recargas de energía, te da alegría. Por eso te vuelvo a decir, la historia para muchos de vosotros no se ha terminado aunque tengas una decepción. En estos momentos tu fuente de energía, tu fuente de luz, es tu entorno, es tu familia y son tus hijos. Son tus hijos. Veo que es ese rayito de luz que te da. Vamos a continuar. Listo. Me dicen, sientes que a lo mejor de repente, o ellos de repente piensan de que tú has perdido el juego. Porque mira, aquí me sale lo que es un jugador, el mago, un máster en el juego. Sientes que a lo mejor me dice Richard, he perdido la batalla, o ellos se sienten triunfadores, ellos se sienten ganadores. Aunque en estos momentos de repente tu mundo esté sangrando, en estos momentos sientes de que ya no hay más nada que vivir para ti, ten prudencia, me dicen, ten calma, porque muy pronto el karma, la razón, va a ser para ti, cariño. Pero me dicen ten prudencia, ¿vale? Si tú te das cuenta en estas cartas, tú te sientes como que todo lo que tú has hecho por él o por ella lo ha tirado a la borda. No te ha valorado, te ha despreciado. La batalla no está perdida, me dicen, Capricornio. Muy pronto la razón y el tiempo va a estar a tu favor. Muy pronto. En pocas palabras, el karma te va a ayudar. Sigue aferrándote a tus hijos, porque veo que te dan mucha alegría, te dan mucha paz. Sigue aferrándote a ese amor también. Quizás de familia, de entornos, de amigos, porque al final el karma te va a dar la razón. Vamos a ver economía. A ver. Vamos a ver. La carta de la emperatriz, la carta de la torre, la carta del carro y tenemos la carta del papa. Muchos de ustedes de repente están buscando otro empleo, puede ser, o que a lo mejor de repente me dice Richard, me han sacado de ese trabajo. Tiene la carta de la emperatriz. Al tener la carta de la emperatriz nos hablan de un ser que te puedes desenvolver en cualquier área o que simplemente vas a encontrar otro trabajo. Que la historia económica para ti no se acaba. No se acaba. La carta del carro y la carta del papa. Posiblemente muchos de vosotros, ese contrato o ese nuevo empleo implique desplazamiento o estás esperando una respuesta. Vas a firmar un nuevo contrato o va a haber una oportunidad o te pones de acuerdo con alguien, ya sea en un proyecto o en un negocio. Pero esto es en base a que tú vas a hacer un cambio o que simplemente vas a tener una pérdida de trabajo. Esa gran respuesta va a llegar, cariño. Yo veo que muchos de vosotros van a firmar algún tipo de contrato, de documentos. Alguien se pone en comunicación contigo, te da la oportunidad. Puede ser que inclusive vas a hacer un viaje y veo que ahí vas a encontrar la estabilidad económica que tanto estás buscando. Pero es en base a un cambio. O tú dejas tu hogar, dejas tu país, dejas tu pueblo, o dejas ese trabajo que no te llena y te llega algo nuevo. Pero todo implica con desplazamientos, viajes, fuera de tu entorno, de tu centro de confort. Muy bien, vamos a ver ahora las características. A ver, vamos a ver las características que me quieren decir, Capricornio. Hay una persona que se fue de tu vida, puede ser que sea de elemento agua, trigueño o trigueña. Vive de repente en una isla o donde está actualmente no hace mucho frío. Corre un poco de aire, sí, pero no hace frío. Cabello castaño. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con un Leo, me dice. Puede ser que esta persona trabaja en el campo o que a lo mejor de repente me dice Richard, esta persona que se ha marchado de mi vida es lo mejor que me ha pasado porque me da lo que es mi libertad. Puede ser que a lo mejor estás buscando el divorcio. Son rubios o rubias también, o de piel blanca. Puede ser que vosotros trabajen también lo que es en el campo, al aire libre, ¿vale? O en una industria o agroindustria. La carta del emperador. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, me gustaría que esta persona reconozca sus errores, o simplemente tú tienes alguna historia o algún bloqueo con tu jefe o tu jefa también. Puede ser un Tauro.
piel morena o mulatos o afroamericanos, cabello rapado o cabello muy corto, barba. Veo que es una persona también que a lo mejor puede ser que trabaje algo relacionado con estrategia, o sea, de repente tu jefe, tu jefa o un encargado, ¿vale? Tiene algún tipo de tatuaje en el brazo o en el antebrazo. Hay un encuentro de amigos o de amigas también. Puede ser que a lo mejor tú ya tienes familia, ellos también tienen familia, pero entre vosotros dos existió de repente una pasión, una unión. Pero hay un encuentro, ¿vale? Un encuentro en el cual yo veo mucha armonía, veo mucha alegría para ustedes. Mi querido Capricornio, espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón, te me cuidas y hasta la vista. Gracias.